Armando Ramírez es un autor con una voz muy peculiar y muy original. Es un autor caracterizado por desafiar un poco las normas académicas y lo que tradicionalmente se suele considerar el lenguaje culto literario, que en especial durante el siglo XIX, inicios del siglo XX, tendía a ser muy conservador. En el siglo XX, aquellos de la llamada generación de la onda, de la cual pues a la cabeza va José Agustín, pero pues igualmente importantes fueron Gustavo Sainz con Gazapo, Parménides García Saldaña con su novela Pasto Verde, o con su libro de ensayos En la ruta de la onda, que precisamente busca capturar y hablar un poco del espíritu de los años 60. Yo agregaría a Gonzalo Martré con Safari en la zona rosa, desde luego a Federico Arana con Las giras, una novela de rock, una novela que alterna la guerra de Vietnam, un mexicano en la guerra de Vietnam y unos mexicanos marihuanos que tienen una banda de rock. Y ya en los setentas, pues desde luego El vampiro de la colonia Roma, que no es de la onda, pero me gusta un chingo y pues por eso quise hablar de él. Estos autores promueven, impulsan esta revolución del lenguaje, pero algo que observa el teórico Vicente Francisco Torres, a quien se suele citar mucho al hablar de narrativa mexicana de la segunda mitad del siglo XX, en concreto en esta narrativa mexicana, este libro importantísimo que tiene ensayos, abre con un ensayo sobre Armando Ramírez, justamente una entrevista además, porque lo entrevista, ¿no? Él dice que básicamente la diferencia de Armando Ramírez y el resto de los autores de la onda, y ya más lo apartado acertadamente, una bisagra con la onda, pues es la condición social, ¿no? José Agustín, Parménides García Saldaña, Gustavo Sainz, eran autores pues un poco más fresones, ¿no? Sus colonias de la Ciudad de México, la Narvarte, pues Luis Zapata con el vampiro de la colonia Roma, aunque ya dije viene después, pero pues a lo que quiero llegar es a que pues son colonias que eran más de clase media y hoy en día pues son de clase alta. Hoy en día son colonias, pues más fifí, dirían algunos en la Ciudad de México. En cambio, Armando Ramírez está en Tepito. Armando Ramírez es considerado justamente el cronista de Tepito. Justo me llevó a querer hacer este video, hablar de esta crónica de los chorrocientos mil días del barrio de Tepito, en cuya portada podemos ver nada menos que Armando Ramírez. Tengo una tesis de doctorado ahí en el repositorio de la UAP. Si algún día alguien no puede dormir, quiere un método infalible para inducirse el sueño, puede echarle un vistazo. Y entonces quise traer estos libros a colación, por eso quise hablar precisamente de mis libros de Armando Ramírez. Estos son los que tengo, estos son los que he leído. Me faltan algunos que comentaré, pues nada más para decir que no los tengo y no los he leído. No los voy a comentar en orden, pero sí voy a empezar por el primero porque pues de una vez hay que quitarlo del camino y es la novela más importante, yo creo, de Armando Ramírez. Es la más famosa, es la más conocida. No voy a decir que es la mejor, la verdad. Hay una evolución abismal. Esta novela Armando Ramírez la escribe, se trata de Chin Chin el Teporocho, la primera novela de Armando Ramírez. Él la escribe habiendo aprendido todo lo que tenía de destreza literaria de una forma absolutamente autodidacta, yendo a las bibliotecas, sentándose a estudiar, a escribir, a leer. La novela se publica, y esto lo señala también Vicente Francisco Torres, y lo cito yo también en mi tesis. Él extrae un pasaje, una nota de los editores, una nota de los editores. Dice, los primeros editores de Chin Chin el Teporocho en la contraportada incluyeron esta nota. Los editores de este libro singular, avalados con el documento autógrafo que en el interior se reproduce en facsímil, presentan al público lector estas páginas tal cual fueron escritas, las mayúsculas, o sea, viene con mayúsculas, ¿no? Por su autor, en el sincero afán de respetar al máximo el espíritu de un documento que es más humano que literario. Es interesante a qué se refieren con esto de más humano que literario. Pues sí, es que no es académico, ¿no? Y entonces aquí entra la pregunta si lo literario tiene que ser académico. Y por académico quiero decir sujeto a la normativa, que es justamente algo que discurre el lingüista Luis Fernando Lara en un artículo también muy interesante, muy importante, en el que habla de Armando Ramírez, que se llama No normas, sino, ¿cómo chingados se llama? No normas, sino tradiciones se llama.
en donde plantea que la libertad, la falta de ortografía en el vocabulario, en el uso del lenguaje de Armando Ramírez, pues es algo que tiene más que ver con la representación de una tradición que con el ceñirse a una norma y que la norma finalmente pues también depende de dónde sea la norma, porque hay una norma veracruzana, dice, y hay una norma de la Ciudad de México y hay una norma. Entonces, él es un lingüista descriptivo, no prescriptivo. No es de esos lingüistas que les van a sangrar los ojos. Y los lingüistas generalmente no son así. Hay nazis de la gramática, y de la ortografía. Es igual, o sea, es algo, yo procuro utilizar las normas ortográficas, pero no soy alguien que eso le impida disfrutar pues, una novela como Chinchinerte por ocho. Y digo que hay un salto abismal entre su prosa en Chinchinerte por ocho y sus demás novelas, porque pues para empezar en Chinchinete por ocho no hay una sola tilde, no hay una sola, es Zaguán con S, me lo enseñe con Z, ¿no? Pero veamos el párrafo, porque así de nada más decir las faltas ortográficas, pues qué pinche chiste, ¿no? Después de cobrar mi raya, salgo del supermercado y tomo un camión que me lleve al centro. Es sábado, sin acento, las calles del centro atestadas de gente están sin acento, las oleadas de gente parecen querer sepultarme. Cuando cruzo Madero por San Juan de Letrán, me detengo a mirar un aparador. Sigo caminando. Los vendedores ambulantes, merolicos, voceadores, billeteros, fotógrafos, sin acento, chicleros, boleros, prostitutas y carteristas, turistas rubios y negros, hippies, vagabundos y personas que andan de compras se atraviesan a mi paso. Me detengo en otro aparador. Más adelante, a las puertas de un gran almacén, hay una barata. Me gusta un pantalón sin acento, y eso que es aguda, ¿no? Este, y termina en N, pues, acampanado que está en uno de los aparadores de las tiendas de Milano. Pido al empleado que me lo enseñe con Z y voy a la caja a pagar sacando de mi sobre de la raya los 60 pesos del pantalón. Al llegar a la vecindad encuentro a Rubén, Rubén con minúscula, quien me saluda con un efusivo abrazo. ¿Cómo te ha ido? Sin el signo de interrogación de apertura, solamente con el último como en inglés y sin tilde en cómo. No me puedo quejar. El dinero que di en la jefatura ya lo recuperé. No hay coma, solamente hay una coma antes de ya lo recuperé. ¿A qué viniste? Los vengo a buscar. Hoy es sábado y ni modo de pasarme en estado seco. Este Gilberto ya comenzó a chupar desde ayer. Se sentó junto con los zapateros anoche. Uy, esos son repipas. De ahí ha de ver, de ahí, sin tilde, ha de haber, de ver, de el verbo de la vista, ¿no? Salido a gatas y hablando solo, ya sabes que eso, zapateros, eso es singular, zapateros plural, o sea, no hay concordancia, son de León y les gusta tomar tequila y moroleón, sin tilde. Qué pinche dolor de cabeza estar leyendo esto para encontrarle las faltas. Lo hago solamente de una forma ilustrativa, pero el registro es verdaderamente lo que importa. El documento, y quizá a eso se refieren con que sea un documento humano, tiene incluso un sentido antropológico, tan solo sea una novela chin chin, el T por ocho, el exceso de la CH, pues algo muy del barrio, de la cultura popular. Armando Ramírez ya después va a tener un manejo mucho mejor de la ortografía, pero también su, su prosa se va a volver de algún modo más medida, no por ello menos caótica, porque puede haber una especie de control dentro del caos o puede haber una intención que rija el caos. Y yo por eso pienso en este libro de las crónicas de los chorrocientos mil días del barrio de Tepito y cómo tiene algunas secciones, nada más aquí por ilustrar visualmente, en las que la prosa está completamente separada, completamente partida, se vuelve inconexa, pareciera que alguien está borracho. Tú fuiste la ofrecida apenas y se te insinuó y tú le diste chance, chance, chance por un mendigo grifa, grifa, carrujo de grifa, 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 fachan, grifa, chance, grifa, fíjate nomás, fíjate, así y todo yo todavía te seguía queriendo, adorando, amando, eras lo único para mí, la no hay dos, mi sentir, mi sufrir y mi soñar. Y son páginas que de repente son muy densas porque no tienen espacios casi, es texto, texto, seguido, seguido y ahí se meten los diálogos y no es una prosa tan confusa,
como esta de aquí que ya creo haber mencionado antes, precisamente Gustavo Sainz, Obsesivos días circulares. La lectura es tan complicada como el título indica, ¿no? Es así, es verdaderamente. Lo puse al revés, qué pendejo. Es que viene al revés la cara del muñeco, por eso. Armando Ramírez tiene, por ejemplo, o sea, esto que es algo muy vanguardista, esto que, pues pensemos tan solo en los caligramas, ¿no? Ya tengo por ahí un libro, ya tengo por ahí, perdón, un video, el ómnibus de poesía mexicana, y ahí vienen entonces esto de los caligramas y esto de utilizar la página del poema para disponer el espacio. Es una técnica de vanguardia, ¿no? No es algo que haya inventado Ramírez, ni mucho menos. A lo que voy con esto es que quiero enseñar este ejemplo de uno de los cuentos o secciones de este libro, que es la de obrero. Ahorita explicaré que hay una parte de obrero, parte de ratero, parte de prostituta, parte de la vecindad, parte del comerciante. El mundo de Tepito retratado como siempre magistralmente y con un humor increíble. Literal, narra y describe cómo entra el obrero a cagar al baño, ¿no? Y tú de repente dirás, qué necesidad, pero ya que lo hace, todo es tema de literatura, cabrón, ¿no? No tiene por qué ser exclusivamente, ¿cómo se diría? Pues sí, lo sublime, ¿no? Y quería también un poco antes de esto retomar el tema de la novela urbana, ¿no? Y de cómo históricamente, si nos remitimos a la literatura romana, tan solo Petronio, con su satiricón, tiene un amplio humor sexual y una forma de expresión de latín vulgar del pueblo, ¿no? La Edad Media ni se diga lo que hace Rabelais, por ejemplo, ¿no? Con Gargantúa y Pantagruel, lo que hacen estos versos anónimos picarescos, algunos atribuidos a Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo también de alguna manera lo hace, pero si nos vamos ya después entonces en el siglo XX a Huckleberry Finn, por ejemplo, de Mark Twain y esta reproducción del habla vernácula en la literatura, ¿no? Todo esto para llegar a este punto sublime en la obra de Armando Ramírez y de la literatura mexicana. Le dieron ganas de ir al excusado, se dirigió al cuartito donde se encontraba una taza, un inodoro o como él decía, un cagadero. Puso el pasador a la puerta de madera. El cuartito era de 2 metros por 2, sin agua. Unos papeles de periódico o de revistas colgaban de un cabo en la pared. Arrancó 2 pedazos de papel, se aflojó el cinturón, zafó el cierre y lo bajó, luego se bajó los pantalones hasta las rodillas, estos con los calzoncillos. Se sentó en la taza, comenzó a hacer esfuerzos, se oyó una serie de peditos, como el traquetear de una ráfaga de ametralladora disparada allá por el Vietnam. Infló los cachetes, se puso pensativo, miró el pedazo de papel, le dio vuelta, buscó el lugar donde daba mejor la luz, lo comenzó a leer. O sea, hasta ahí tú vas leyendo la descripción y dices, ¿hasta dónde se va a detener, cabrón, no? ¿Hasta dónde nos va a contar y por qué nos está contando esto? Y es parte de todo lo que está contando, o sea, te está contando un día en la vida de un obrero. Spoiler alerta, quizá no, mejor no voy a decir, pero te está contando un día en la vida de cada persona, o por lo menos aquí es un día, ¿verdad? También en Ratero tienen semejanza por el momento que están contando. En prostituta es algo diferente, hay como que se cuenta toda la vida de la prostituta, ¿no? Y se pone a leer el recorte de revista que agarró. Y es un pedazo, entonces es un texto fragmentario, inconexo, o sea, literal y visualmente lo vemos como un pedazo arrancado. Cara a cara con la mujer encima, en esta posición llamada también silla de montar, el hombre se halla tendido de espaldas y la mujer se agacha sobre él, guiando el pene con la mano introduciéndoselo en la vagina, o bien se sienta sobre el pene erguido del varón, apoyando la espalda en las rodillas flexionadas y los muslos alzados de su compañero. Los cónyuges también pueden efectuar la introducción en otra postura, por ejemplo, con el hombre encima, para invertir suavemente después la postura sobre el lecho hasta que la mujer quede en la parte superior. Una vez efectuada la introducción, la mujer continuará agachada o sentarse a horcaja, hernas y tenderse entre las de su es. El hombre puede permanecer tendido o incorpo, obre y cot. Espero verdaderamente que se pueda apreciar el fragmento que estoy mostrando aquí. Esto es a lo que me refiero, ¿no? Un uso ingeniosísimo del espacio. Arrugó el papel, chin, está roto. Esa posición yo la conozco como la del llanero solitario.
Se alzó un poco, inclinando la cabeza con un brazo apoyado en las rodillas. Su mano derecha con el pedazo de papel se limpió el ano, se subió los calzoncillos, los pantalones, se subió el cierre y se apretó el cinturón. Con la rodilla empujó la puerta a la vez que movía el pasador. Salió con paso medio presuroso. Estaba saliendo del trabajo, pasó a cagar, ¿no? Ya se despide. Tomó aire, su boca se hizo anchurosa y las letras fueron apareciendo una a una con hermosa sonoridad. Ya se va su padre, cabrones. Lo despidieron sus compañeros con una sonatina para chiflidos que lleva por título Recuerdos a tu madre. Es esta justamente alternancia que reconoce Luis Fernando Lara en ese artículo cuando señala que Armando Ramírez es capaz de utilizar estrategias de la lengua culta para hablar en el lenguaje popular y dice Vicente Francisco Torres que la diferencia con los autores de la onda, pues es casi casi que Armando Ramírez tiene lo que en inglés hoy día conocemos como street credentials. Bueno, no, hoy día es un término ya viejo, pero no lo utiliza Vicente Francisco Torres, pero pues básicamente dices que él es de barrio, él es del barrio de Tepito. Entonces, es la primera vez que los jodidos hablan por sí mismos en la literatura y no como había venido siendo el caso, que hablaran por ellos. Yo, tengo ahí un artículo que acabo de descubrir que perdí. Quería mandarlo a una revista. Ya cada vez le hago menos a ese desmadre de la academia, pero quiero rescatar varios artículos que tengo en proceso y mandarlos a que se publiquen. Quien quiera leer lo que ya tengo, está ahí en mi perfil de academia.edu y en mi perfil de ResearchGate. Tengo también cosas literarias. Mi libro de Satinos Cinéfilos pueden encontrar también buscándolo en la red. Lo siento, me tengo que hacer autopromoción. En ese artículo quiero comparar algo que ya está en mi tesis que pueden encontrar también en la red. Yo sostengo que se puede hacer una lectura paralela entre dos novelas costumbristas, que son Baile y Cochino de 1880 y algo, 1885 me parece que es, y Quinceañera de Armando Ramírez, que es de 1985. O sea, son dos novelas costumbristas separadas por 100 años. Y algo que menciono ahí, pues es justamente la tradición literaria de él, el retratar el habla popular. Baile y Cochino es una novela de José Tomás Cuéllar, un autor costumbrista muy importante del siglo XIX. Es una novela que además es importante porque presenta por primera vez un beso lésbico en una novela del Porfiriato, en una novela escrita durante el Porfiriato y ambientada en esa época, ¿no? No, es algo aquí súper cachondo, pero la verdad es que sí es erótico. Y son dos morras que se besan, y morras de sociedad, además, una de ellas mucho más liviana que la otra, ¿no? Pero su novela, Baile y cochino el del vecino, es un refrán. Era un refrán de la época que quería decir que, cuando el vecino haga desmadre hay que ir. Y cuando vas a hacer un desmadre, tienes que hacerlo bien, tengas o no tengas dinero, algo muy mexicano, ¿no? Tienes que tirar la pinche casa por la ventana. ¿Por qué? Pues porque es la costumbre, cabrón, y porque te vas a meter a invitar a la gente a que traiga a tu casa, pues tienes que verte bien, tienes que verte espléndido. Y son los 15 años de la hija de la familia, ¿no? Que va a ser su fiesta de 15 años. Y pues la novela quinceañera de Armando Ramírez trata del mismo tema, pero no con la misma óptica. Es una familia falluquera, el papá es taxista también, o creo que ese es el papá del novio de la muchacha, ¿no? La familia es como que vive en una vecindad, pero una vecindad más acá, más fresona, ¿no? O sea, sus papás son falluqueros y su vecindad está más chingona que la de vecindad del chavo que se enamora de ella, que pues su papá es taxista y bueno. Y en esa novela de José Tomás Cuellar, cuando habla la servidumbre, su forma de hablar, sus contracciones, sus palabras, todo lo pone en cursivas el autor. Pues era del siglo XIX, ¿no? Y además el autor era una novela, pues antes de esto, Enrique Serna se lo atribuye a Flaubert con Madame Bovary, ¿no? El utilizar discurso indirecto, tiene un nombre que se me acaba de olvidar ahorita, de los autores, pero es básicamente un autor que se entra y sale de las mentes de sus personajes sin pedir permiso y sin avisar. Y el autor como que pasa a difuminarse y a dejar que los personajes, las situaciones y la obra cobren una dimensión que era algo muy diferente a lo que se hacía en el siglo XIX,
en donde el autor, estilo indirecto libre es el término, en donde el autor pedía permiso y avisaba, pues, amable lector, a continuación va usted a ver, y un poco por influencia naturalista también, porque en México el costumbrismo, realismo y naturalismo se dan, y romanticismo se dan pues, casi casi en un solo jalón y en un solo grupo de autores, ¿no? Manuel Paino, Ignacio Manuel Altamirano. Ahora, todo esto lo comenta muy bien y lo explora muy bien Mario Calderón en El cuento costumbrista mexicano. Es un libro que tiene una explicación teórica y una ficha de cada autor, pero pues es una antología de textos. Son textos que yo nada más conocí a través de él en la maestría de literatura mexicana aquí de la UAP. Él fue mi director de tesis de maestría. Y es además una persona a la que tengo en una muy amplia estima, pero no nada más por eso lo digo, de verdad, es un académico serio y también es muy buen escritor, tiene buenos libros de cuentos y se especializa en el tema del costumbrismo del siglo XIX y tiene entonces aquí pasajes literarios que pues, no se consiguen actualmente publicados en otro lado, ¿no? De Joaquín Fernández de Lizaldi, de José López Portillo y Rojas, de Manuel Paino, de Guillermo Prieto. Esa es entonces la gran diferencia entre la literatura que de alguna manera se apropia de la voz, de las voces populares, y la literatura que procede directamente de una voz popular y de un autor pueblo y de un autor raza, ¿no? Cronista de Tepito, Armando Ramírez, sí escribe crónica, pues está, aunque debo decir aquí que el libro que se llama Crónica de los chorrocientos mil días del barrio de Tepito no es una crónica, no son crónicas. Yo erróneamente cuando lo compré lo puse aquí en este desmadre que se ve, de este lado, los libros que están parados son los de narrativa y los que están aquí acostados son crónica, ensayo. Había puesto con esos libros, ya que lo leí, dije, la madre, esto no es crónica, cabrón. Son cuentos. Está hablando de cada uno de los departamentos, quién los habitaba, ¿no? En la vecindad. En el 5 moró el siempre bien recordado Andrés Beatitud, que quienes se acuerdan de él juran y perjuran sobre las tumbas de sus mamacitas que Andrés se parecía a Don Quijote de la Mancha, pero que eso sí nunca tuvo su Sancho. Vivió la fabulosa cantidad de 86.400.000 décimas de segundo y ni una décima de segundo odió. Siempre iba a todas partes, perdón, siempre iba por las calles a la medianoche con un corazón en la mano. ¿Quién sabe de quién sería? Se murió al tropezar con un tráiler. Iba leyendo. Descanse en paz el príncipe idiota. Tiene una fenomenal en donde dicen que una casa está habitada por fantasmas. Los niños comenzaron a llorar al anochecer y los perros a aullar literalmente sin descanso, los gatos a maullar y rascar las paredes con escalofrío, y los enfermos a quejarse de sus dolores muy fuertes. Los hay judíos creían que había llegado el momento señalado. Se apresaron a dar la bienvenida, pero ¿cuál no sería su sorpresa que al sonar las 12 campanadas de Tepito se abrieron las puertas del 7 y salieron 12 fantasmas con sus 12 cascabeles y sus 24 cirios, dos en cada mano, cantando a la víbora, víbora de la mar, por aquí pueden pasar, los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. En fin, que este es el libro más reciente que he leído de Armando Ramírez y me fascina. Ya habla un poco de quinceañera, ¿no? Que tengo en Grijalbo, estos libros en edición de Grijalbo, yo no sé si todavía se pueden conseguir, está también Violación en Polanco, que para Violación en Polanco originalmente salió llamándose Pum, y tengo también en esta edición Bye Bye Tenochtitlan. Salió originalmente llamándose Pooh y después lo reeditan como Violación en Polanco. Pues así como el nombre lo edita, hablo mucho de este libro, perdón, hablo mucho de Quinceañera y de Violación en Polanco, son de los que hablo mucho en la tesis, y de Pantaletas, que es quizá mi novela favorita de Armando Ramírez, aunque la crónica de los chorrocientos mil días de Tepito es un contendiente cercano, pero no es novela, son cuentos. Hicieron ya para cerrar el tema de la crónica una película de ratero. Sale el flaco, ¿cómo se llama el flaco? Este actor, el flaco Ibáñez, creo, y Carmen Salinas, está cagadona, no sigue mucho la trama del cuento, tampoco es literal cine de ficheras, pero sí va por esa onda, ¿no? Pero vale la pena, está gratis en YouTube, pueden verla. Hay también película de quinceañera, no la he conseguido, con guión de Armando Ramírez, es así, en esa sí hizo el guión Armando Ramírez, desde luego hay película de Chinchín el T por 8,
Un escritor exitoso, Armando Ramírez. Violación en Polanco trata pues de un grupo de parias resentidos sociales. Son cinéfilos, van a un cine a ver películas de explotación casi pornográficas de los años 70, y ahí tienen conversaciones muy interesantes que se alterna la narración con lo que está pasando en la pantalla, pero la historia se alterna con el día que decidieron agarrar la camioneta de uno de sus güeyes, irse a Polanco, secuestrar a una señora de dinero y posteriormente la van violando en el trayecto mientras, bueno, la abusan de ella y la terminan sacrificando. Y todo esto viene alternado con pasajes, de las crónicas de la conquista, con, con pasajes de Celine. Es decir, empiezan hablando de I Spit on Your Grave, escupiré sobre sus tumbas, ¿no? Es una película de explotación clásica de los años 70. Y es una historia de venganza, una historia de una mujer de la cual abusan unos rednecks en un lago, ¿no? Que ella es feminista, va a leer, a retirarse a una cabaña y los pinches rednecks se pasan de lanza con ella y la dejan pues ahí tirada medio moribunda. Entonces ella se desquita de uno en uno y es un género que cinematográfico que se volvió popular después, que después bueno, que se conoce como revenge porn, rave revenge, me parece, ¿no? Este, o sea, violación en Polanco inicia con putas, putos, grifos, manfloras, cocos, tranzas, atracadores, todo eso y más formábamos el grupo diario que se reunía en el cine. La primera vez que fui fue cuando pusieron Escupiré sobre sus tumbas, una película cachonda de que habla de coger entre un negro y muchas blancas, en un lugar donde los negros no pueden cogerse a las blancas, pero las negras sí pueden ser cogidas por los blancos. Después supe que era adaptada de una novela existencialista, era el tipo de películas que exhibían en ese cine, aunque a veces lo más importante no era el tipo de películas que exhibían, sino lo que sucedía en el interior de la sala. Esta es la novela más ríspida, más callosa, más pasadísima de lanza de Armando Ramírez. No es una novela con humor, no es Chinchín el Teporocho, no es Pantaletas, no es esta festividad desmadrozona. Es fuerte, o sea, es un relato verdaderamente salvaje, salvaje, creo que es el término adecuado para referirse a esta prosa y a esta novela. No es la lectura para amenizarte y echar desmadre, ¿no? La verdad. Sí es una lectura gruesa, pesada. No entra entre mis favoritas de Armando Ramírez, pero es importante. Mi novela favorita de Armando Ramírez es Pantaletas. Esta ya es edición Océano, Planeta Océano. Alguien de la facultad del posgrado, investigador, me dijo que conoce o conoció alguna vez a un editor de Océano y que le dijo, las novelas que mejor se venden son de Armando Ramírez y Chin Chin el Teporocho y Pantaletas, ¿no? Pantaletas, qué nombre. Es la novela que más estudio en mi tesis. Para esta sí quiero hacer un video aparte, pero pues el protagonista es Maciosare Bartolache. Ahí discurro acerca de por qué el nombre Maciosare, pues es básicamente mal interpretado del himno nacional, ¿no? Más si osare es una conjunción adversativa, más, condicional sí, osare es un tiempo verbal, tiene un nombre pretérito, no me acuerdo qué madres, que es arcaico, ¿no? Quien lograre sacar esta espada de esta piedra, dice el narrador de La espada en la piedra de Disney, por supuesto, ¿no? Y más si osare un extraño enemigo, pues es que si algún enemigo extraño. Lo que pasa es que hay allí Perbaton porque se cambia de orden gramatical en la poesía y sobre todo en las del siglo XIX. Pero pues básicamente quiere decir que si algún enemigo extraño o extranjero se quiere pasar de riata, piensa, oh patria querida, que un soldado en cada hijo te dio, o sea que lo vamos a ir a rajar su madre, ¿no? Y es que sus papás son muy nacionalistas, pero tienen un nacionalismo malentendido. ¿Malentendido por qué? Pues porque la educación en México le falló mucho a la clase obrera, al campesino, a la clase popular y cada vez más, ¿eh? Los padres entonces se obsesionan con que su hijo, con la parte del nacionalismo, con que su hijo vaya a la universidad. Y el pobre cabrón estudia antropología y termina vendiendo calzones de mujer en el metro. Una novela cachondísima, el pobre güey se hace de una novia que le pone el cuerno,
lo deja, regresa embarazada con un hijo que no es de este cabrón, la chata, ¿no? Ah, no, miren, aquí mencionan la chata Aguayo, su madre, priista de corazón, luchadora social, mujer moderna que supo hacerse respetar entre tanto cabrón. Ah, la sobrevivencia de ella y sus agremiados. Si el PAN ganara el gobierno de la ciudad capital, también se volvería panista. Y si fuera el verde, hasta se pintaría el pelo de verde. Ella era la dirigente moral de los vendedores ambulantes de la calle de la Soledad. Armando Ramírez, fiel a la tradición realista, porque él hace realismo, ¿no? Con toques de comedia, con toques de picaresca, diría yo, porque la novela picaresca se refleja mucho en la novela realista mexicana o costumbrista. Fiel a su tradición realista, Armando Ramírez utiliza sus novelas para crear mosaicos y como en la comedia humana de Balzac, sus personajes están entrando y saliendo entre novelas. Entonces, me llaman La Chata Aguayo. Es otra novela maravillosa, maravillosa, también de mis favoritas de Armando Ramírez. Que tiene además la estrategia narrativa de estar contada a través de entrevistas en videocassette. El dispositivo narrativo, de la entrevista transcrita lo utilizan Luis Zapata con El vampiro de la colonia Roma, Enrique Serna con Señorita México. Y bueno, así están entrevistando a la Chataguayo, líder de los comerciantes ambulantes de la calle de la Soledad. Las entrevistando nada menos que su hija, quien le cuenta su vida a través de varios videocassettes. Y aquí la vemos también, nos habla en pantaletas también de algunos padrotes y prostitutas, pues son desde luego personajes que aparecen en su novela Noche de Califa. Es una novela bien cortita. Sóstenes San Jasmeo es otra novela urbana que también tiene que ver con califas o padrotes, que también tiene que ver con valedores, gente que se quiere meter en la política. Está vinculada esta de es el nombre, Sóstenes San Jasmeo. Pues San Jasmeo es un albur, por supuesto, es un calambur. La mayoría del albur en México es calambur. El calambur es cuando juntas el final de una palabra con el principio de la otra. Pues decir zanjasmeo, pues zanjas, zanja es una coladera, ¿no? Y pues el meo, zanjasmeo, pues orino en la zanja, ¿no? Para hablar del albur, hay varios libros buenos. Uno de ellos, nada más por mencionar dos, ahorita Picardía Mexicana, por supuesto. Armando Jiménez. Armando, Alberto, ¿cómo chingados se llama? Esta edición además es facsímil, es una reproducción de la edición original con ilustraciones, hasta con la tipografía de la época y todo, es muy bonita. Y estudia el mecanismo del albur. El albur ya se ha perdido, los jóvenes ya no alburean, ahorita comentaré por qué. También está este diccionario de la grosería de José Natividad Rosales. Nada más tengo el tomo uno, encontré por ahí el tomo 2, no me he animado a comprarlo, pero en cuanto pueda lo haré. Y es muy alburero, Armando Ramírez, es muy, muy alburero. Hay algo interesante que dice Enrique Serna en la genealogía de la soberbia intelectual. Dice, incluso entre los albureros mexicanos que improvisan juegos de palabras para sodomizar verbalmente a su adversario, hay una gran disparidad de mérito entre las frases de repertorio y los hallazgos originales. Si lo sublime consiste en negar que el cuerpo tiene apetitos y necesidades fisiológicas, el ingenio satírico está siempre dispuesto a desvanecer esta ilusión, a combatir las idealizaciones del intelecto. En fin, que espero no haberme clavado con cosas muy teóricas, espero no haber debrayado mucho, pero creo que todo está dentro de un mismo espectro: literatura urbana, picaresca, costumbrismo, realismo, el lenguaje inaugurado por literatura de la onda. ¿Qué diferencia hay? Pues que la literatura de la onda, y sobre todo en las primeras novelas de José Agustín, es hablar de la marihuana, del sexo y del rock and roll, ¿no? El desenfrene. Todo entonces me parece que a pesar de estar con este desorden tiene una relación importante, que si es necesario saber todo eso para entenderle mejor a Armando Ramírez, pues a lo mejor no, o para disfrutarlo por lo menos no, quizá para entenderlo un poco más sí, es útil, no es necesario, es útil, pero en fin, Armando Ramírez es otro pedo, la neta, es divertidísimo, es uno de mis autores favoritos. Vayan y lean todo lo que puedan de Armando Ramírez. No he leído varios de sus libros, sobre todo los más recientes, los que son ya como del 2000 para acá. El más reciente de sus libros que leí fue precisamente Pantaletas, pero no he leído
Tiene uno que se llama La Tepiteada, tiene uno que se llama La Chachalaca y el Pelele, donde básicamente se burla del peje y de Fox. El presidente entoloachado, donde se burla de que pues, célebremente a Vicente Fox lo mangoneaba mucho su mujer, Margarita Sagún, que los dos son un par de delincuentes. Por supuesto, tiene una novela que se llama Fantasmas, que me da un chingo de curiosidad si es de fantasmas o de qué, ¿no? Y su última novela creo que se llama, pues me acuerdo de la portada, tiene un corazón en una licuadora. O sea, ya con esa imagen, un corazón en una licuadora. Déjame se llama. Déjame Fantasmas. Cuando despertaron el dinosaurio seguía ahí, son sus últimas novelas del 2009. La última es del 2019, es el año en que murió. Antes de eso, La Chachalaca, El Pelele y el Legítimo, 2007. El Presidente Entoloachado, 2007. Pues sí, todos esos son posteriores a Pantaletas. Antes de Pantaletas vino La Casa de los Ajolotes, no lo he leído. Sóstenes hasta San Jasmeo, ya lo comenté. La Chataguayo, desde luego, son de los noventas. Quinceañera de los ochentas. Noche de Califas de los ochentas. Y antes de eso, Chinchín, Violación en Polaco. El regreso de Chinchín, ese no lo he leído. Y Crónicas. Cuento la crónica de los chorrocientos mil días del barrio de Tepito. Bye bye Tenochtitlán. Tiene un libro de crónica, siendo el cronista de Tepito. Lo que pasa es que él también hacía reportajes, para Canal 11, creo, para Canal 22, no me acuerdo, pero pues eran cosas culturales, cápsulas culturales con su estilo desmadroso. Busquen en YouTube y van a ver, lo divertido que era ese cabrón hablando, ¿no? Y los guiones de cine que hizo para Chinchín el Teporocho, para Ratero, lo citan de escritor aquí en su página de Wikipedia, pero en la película no viene citado como guionista. El guionista es otro, él nada más se le menciona que está inspirado en un cuento de Armando Ramírez, eso es todo. La Noche de Califas, yo no sabía, Noche de Califas, un macho nunca se abre, esa no la he visto. El Rey de los Taxistas, no la he visto, me llaman La Chata Guayo, está en YouTube, por lo menos vi el tráiler. No, no creo que sí está completa, pero no la he visto. Muchacho en Llamas es director de un cortometraje del 89 y Quinceañera, que es director y escritor, es la que más curiosidad me da ver. Hizo también obras de teatro, sucedió entre Changos del 87 y Rumbera del 87. Puta, pues un escritor súper bien logrado, ¿no? Como comunicador, como novelista, narrador, cronista, periodista, director, guionista de cine, dramaturgo, sale de extra, creo que por ahí en Chinchín el Teporocho, o sea, una pinche cosa fenomenal, Armando Ramírez. 67 años murió, lástima, joven, ¿no? Joven, o sea, le quedaban yo creo que por lo menos 2 décadas de haber podido producir más, ¿no? Pero así es la pinche vida. En fin, vayan y lean a Armando Ramírez. No hay pierde. Y hasta la próxima.